Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio 20. En este episodio vamos a aprender a utilizar un plugin que es básicamente una herramienta, pero nos permite hacer cosas bastante interesantes como Scratch, tocar en reversa, cambiar velocidad, etc. Así que vamos a verlo. Este se llama Wave Traveler. Es este que está aquí. Voy a cerrar por un momento el mixer y lo vamos a dejar solamente acá. Es este plugin, lo pueden tomar de aquí de las esquinas para hacerlo más grande, más pequeño. Y está dividido básicamente en dos partes, esta parte de la izquierda y esta de la derecha. Vamos a comenzar por analizar un poquito los presets. Vamos a dar aquí clic derecho, podemos ver los presets y vamos a dar dice Classic Kick. Y lo que hace es que podemos ver que carga el sample que está mostrándolo de este lado. Y luego de este otro lado podemos ver una vista también en miniatura, donde si yo le doy a tocar, estamos escuchando que está haciendo una especie como de scratch. Y si yo toco otra nota, podemos ver que tiene diferentes pues movimientos que están almacenados. Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos? Podemos tomar un pack de cualquier sonido, absolutamente cualquier sonido podemos cargarlo acá. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de aquí de drums y kicks. Por ejemplo, lo podemos tomar y lo soltamos arrastrando sobre esta sección. ¿Ok? Voy a regresar otra vez al default. Ahí está. Tenemos el sample cargado y podemos ver que aquí aparecen estas perillas con las que nosotros podemos seleccionar el inicio y el final del sample. Voy a estar oprimiendo en este caso Q, que es el equivalente a C5. ¿Ok? Entonces este es el principio, este es el final. Y aquí abajo podemos ver diferentes formas de reproducirlo. Esta es la velocidad. Ok, y podemos cambiar entre dos formas de medirlo, de acuerdo al tempo y en tiempo absoluto. Ok, en este caso es el speed. El tiempo normal es 20%. Ok, ahí se va a reproducir exactamente igual como estaba originalmente. Si yo bajo de 20%, lo va a estar reproduciendo más lento, y arriba de 20% lo va a reproducir más rápido. Ok, y cuando estamos hablando en cuanto a base del tempo, pues bueno, lo podemos cambiar a diferentes pasos, empezando desde un paso hasta un máximo de 32 pasos. Ok, esto nos puede ayudar un poquito si es que queremos sincronizarlo con lo que tengamos dentro del channel rack. Después tenemos el ataque, es decir, cuánto tiempo tarda en comenzar el movimiento de reproducción, y el release. Es decir, en cuanto suelto la tecla, cuánto tiempo tarda en dejar de reproducir. Ok, voy a ponerlo, por ejemplo, ahí. Ahora, cada una de las teclas puede almacenar un estado o movimiento. Por ejemplo, aquí la tecla C5 está en forma predeterminada, pero si yo oprimo esta que es la siguiente, es Re D5, podemos ver que tiene este movimiento. Y si yo voy a Mi, tiene este otro movimiento, de tal forma que si yo voy al piano roll y pongo a reproducir, podemos ver que están aquí, en este caso, unos cuantos patrones guardados. En caso de que no hubiéramos utilizado aquí un preset, por ejemplo, ahí teníamos ese de kick, si me hubiera ido a default, por ejemplo, pues bueno, en ese caso no tendrían nombres. Entonces, cuando va reproduciendo, si yo lo pongo dentro del piano roll, va a reproducir lo que esté guardado dentro de ese estado. Por ejemplo, ahí le voy a dar play, este no tiene nada. Ok, esa es la forma en la que lo podemos reproducir, pero en realidad, ¿cómo es que funciona? Lo importante es lo que está de este lado, porque, bueno, tenemos ahí el sample y podemos ver que comienza de izquierda a derecha, y lo que está hacia abajo es el principio del sample. Pueden ver que cuando yo doy clic, aparece esa línea vertical que me está indicando a qué altura del sample estoy, y este es el final, que también podemos ver a qué altura del sample estamos, y podemos insertar nuevos puntos dando clic izquierdo. Estos nuevos puntos pueden ser
del número que ustedes quieran, pueden poner los que ustedes quieran y tienen las mismas propiedades de los clips de automatización. Si yo le doy clic derecho, podemos ver que está este que es medio coseno, lineal, Bézier, tensión. Este es el que normalmente se aplica dentro de los clips de automatización. Y bueno, tenemos ahí el de cuarto de seno y cuarto de coseno. ¿Okay? Y dependiendo de la velocidad que yo le haya puesto acá, es que tan rápido va a moverse a través de estos cambios. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer aquí un pequeño scratch. ¿No? Por ejemplo, ahí ya hice ese tipo de cambio. Ahora, también lo que podemos hacer con esto es controlar el volumen. Por ejemplo, yo aquí pongo un punto nuevo y a lo mejor quiero que esta sección baje el volumen, ya quiero volver a subir. Ya lo está reproduciendo a lo largo del tiempo. También esta barra que vemos acá abajo nos permite definir alguna zona para silenciarla por completo. Si yo doy clic izquierdo, lo sostengo, podemos seleccionar una zona para que la silencie. En cuanto estamos entrando la barra de reproducción a esta parte negra, ya no se escucha nada. Y si doy clic derecho sobre esta misma zona, puedo volver a activar para que lo podamos escuchar de nuevo. Ok, así que voy a insertar otro Wave Traveler para empezar desde cero. Voy a poner aquí Default. Ok, no tenemos absolutamente nada. Y voy a cargar, por ejemplo, una voz. Solamente para mostrar ya cómo es que se estaría utilizando un poquito más. Do it, don't stop, hey, infectious, falling. Baby. I was improvising. I remember that. Por ejemplo, este I que está remember that. más o menos largo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tengo C5 y tal vez lo puedo asignar solamente para que reproduzca este pedazo. Voy a ponerle la velocidad normal. Ok, entonces cada vez que yo oprima C5 va a reproducir esto y yo voy a poner un punto nuevo. Y C5 está reproduciendo eso. Ahora voy a cambiar a la nota de Re. Ahora yo le puedo decir, en Re quiero que lo que tú reproduzcas sea algo como esto. Ok, está muy rápido. Vamos a ponerlo más lento. Ok, y tal vez no quiero escuchar todo el trayecto, así que voy a silenciar estas partes, por ejemplo. Algo así. Ok, entonces ya lo puedo yo reproducir desde el piano roll. Ok, esa es una forma en lo que se puede utilizar para hacer como tipo vocal chops o scratch. Otra forma de la que se puede utilizar, voy a volver a regresar aquí al default. Podemos poner un efecto de sonido. Por ejemplo este. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el punto de reproducción por tensión. Y voy a cambiar la velocidad en la que se reproduce. Para que comience rápido y luego vaya lento. O al revés, para que empiece lento y termine rápido. Esto hace que suene muy diferente al sonido original. Y también esto es diferente a que si simplemente cambiamos el pitch, porque esto no es algo lineal. Cuando cambiamos el pitch simplemente mueves todo arriba y abajo, pero con esto estás cambiando la velocidad a la que se está reproduciendo en tiempo real. Y si cambio obviamente la velocidad, podemos hacer cosas un poco más interesantes.
Por ejemplo, ahí vamos a hacer para que no reproduzca el último pedazo. Ok, y no sé, voy a hacer que termine más para acá. Y a lo mejor quiero que la última sección le baje el volumen para que no se escuche ese como ruido blanco. Y así he creado un nuevo sonido a partir de esto. Con diferente duración, podemos cambiar el pitch, la velocidad y más cosas. Incluso podemos hacer que se reproduzca en reversa, si comenzamos con el punto hacia arriba y este lo ponemos hacia abajo. Y esto lo podemos mandar a un canal cualquiera para poderlo seguir procesando. Ok, así que esos son los controles de Wave Traveler. Son algunas también opciones que pueden utilizar para crear efectos, para crear scratch, para crear vocal chops, para poder sacar todavía mucho más provecho a los samples que ustedes ya tienen. Y de esta forma, pues no tengan que depender de librerías externas o estar batallando, ¿no? Si es que quieren sacar de repente ahí algún sonido nuevo. Si les gustó este video, los invito a que me dejen un comentario y un like. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren ponerse en contacto conmigo, los invito a checar mis redes sociales que están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.